Muy buen inicio de semana a todos. Muchas gracias por conectarse a las capacitaciones del segmento de concreto. Les recordamos, por favor, apagar micrófonos y cámaras. Como saben, hay una sesión de preguntas y respuestas en donde ustedes pueden preguntar lo que deseen por el chat o activar su micrófono. Le damos la bienvenida al ingeniero Diego López, es nuestro asesor de la sección de Tamaulipas. Adelante, Diego. Hola, hola, buen día para todos. Bienvenidos al bloque uno de la capacitación de concreto. El tema 4, vamos a estar hablando de lo que consideramos concretos arquitectónicos. Antes que nada, quiero presentarme. Paso a mi diapositiva, ok. Soy Diego Hernán López Córdoba. Estudié Ingeniería Mecatrónica en Coatzacoalcos, Veracruz, en el Instituto Tecnológico Superior. Comencé a trabajar en el área de concreto en el año 2015. Tengo, a comparación de mis compañeros, poco tiempo. Comencé en el área de concreto premezclado, en una concretera. Estuve por ahí unos 7 años en la zona de la península. Y bueno, después de eso, entré como asesor técnico comercial para Eucomex en la zona de Tamaulipas, que es donde me encuentro actualmente. Al final de la presentación les comparto mi contacto porque por si requieren alguna asesoría o alguna pregunta sobre los productos de Ocomex, puedan contactarme. El contenido de esta presentación, vamos a hablar de concreto en la antigüedad, de una breve sinopsis de cómo empezamos con el concreto y hasta dónde vamos actualmente, ¿no? ¿Cuál fue el parteaguas de estas obras de concreto arquitectónico? Vamos a hablar de algunas fechas relevantes, tipos de concreto arquitectónico, bueno, algunos de los tipos de los que considero más relevantes, digo, para cada uno podría haber una presentación y un curso de varios días para diseño de mezclas y cosas técnicas. Esto va a ser breve, pero voy a tratar de abarcar lo más importante. Tipos de concreto arquitectónico y las ventajas y usos, unas pequeñas tópicos de cómo los podemos usar y de cuáles son sus ventajas al usarlo en obras de concreto arquitectónico. Bueno, el concreto en la antigüedad tiene datos desde hace 6.500 años antes de Cristo, en estructuras encontradas en Siria y Jordania. Esta que estamos viendo aquí es el tetrapilón en Siria, es del siglo II. Si bien la mayoría de estas obras eran labradas directamente en piedra, sí hay como que datos históricos que dicen que moldeaban ciertos perfiles. Entonces, con una mezcla de cal y yeso, que es lo que se usaba en la antigüedad. En Egipto también hay datos de que en las pirámides, en el 3000 AC, usaban yeso y cal como aglutinante y para pegar ciertas piedras. En Roma, entre el año 200 antes de Cristo y 476, pues fue el desarrollo del Opus Caementicium, que era una mezcla de cal, agua, puzolana y piedras que utilizaban en la construcción. La utilizaron en el Panteón, del que vamos a hablar un poquito más adelante, un panteón en Roma y acueductos. Y bueno, cuando cayó el Imperio Romano, se dejó de usar y se fue perdiendo de cierta manera estas técnicas antiguas. Roma fueron los pioneros del concreto arquitectónico, pues usaban concreto expuesto con fines estéticos y funcionales. Tenemos el Panteón de Roma, del que vamos a hablar unos datos curiosos más adelante, con su cúpula de concreto. Sus técnicas utilizadas eran pues moldes, encofrados para dar formas específicas. Digo, era una tecnología de construcción bastante avanzada para la época y tan avanzada que hay muchas obras que pues siguen de pie, ¿no? Usaban pozolanas para mejorar la durabilidad. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo icónico que es el Coliseo Romano, que hasta la fecha sigue en pie y bastante sólido, que era un concreto con piedra y ladrillo, los baños de carcalias, concretos decorados. Arquitectónicamente siguen siendo obras muy bellas y funcionales. Y ya comenzamos con el parteaguas del concreto actual a lo que se usaba en la antigüedad. Este señor que vemos aquí, del cual no encontré muchas fotos más que algunos dibujos, se llama Joseph Asdin. Él patentó el cemento Portland. Su método era, pues, calcinar
como hasta la fecha, piedra caliza con arcilla a altas temperaturas y lo que le quedaba era mezclado con agregados para hacer pues concreto. El nombre de la piedra fue inspirado en las piedras que se encuentran en la isla de Portland, en Inglaterra. Él no era de Portland, él era de Leeds, pero él veía similitud entre las piedras que él fabricaba y las piedras naturales de la isla de Portland. Pues la importancia de esta patente fue que es la base del cemento moderno. Mejoraba la resistencia y la durabilidad de la construcción. Sí, o sea, básicamente el precursor y la primera patente del cemento moderno que conocemos ahorita, obviamente fue evolucionando y su composición y proceso de fabricación fueron cambiando con el tiempo, se van actualizando nuevas técnicas, pero él es como que la primera patente del cemento Portland. Ya en América, esto recordemos que lo de Joseph, él fue en 1824. Este señor en ese momento ni nacía, él nació en el David Taylor, nació en 1827, él es de Pensilvania y él fue el primero en tener una fábrica de cemento del lado de América. Su papá tenía una tienda de productos en el campo y él lo ayudaba y la vendía. En 1866, este señor vende la tienda para buscar mejores oportunidades, eso es lo que cuenta su biografía, y comienza a vender productos en la parte de atrás de su camioneta, productos también para el campo. Entre ellos, él planea meterse al negocio de la pizarra, que es una roca metamórfica muy utilizada en el siglo XIX para hacer losas y para hacer muros y conoce a una persona que se llama Sears Reddick, que le dice, no sabes qué, yo creo que no deberías meterle a la pizarra, vamos a meterle la tecnología moderna, y le comienza a hablar sobre la industria del cemento. Un año después, en 1867, compran un terrenito de 30 acres, otra vez en Pensilvania, y así empezaron esta fábrica de cemento que se llamaba la Copla y Cement Co. Durante el proceso de fabricación, el señor David O. Saylor patenta un método de producción de cemento. Si bien la patente del cemento era de alguien, él patentó el método de producción. Y bueno, pues ahí empieza el boom creo que aún se mantiene como museo algunos de los hilos de Copla y Cement Co. No estoy seguro de que siga viva, pero a partir de eso, pues bueno, se empieza a reflejar hacia el sur de Norteamérica y en 1906, en la ciudad de Hidalgo, Nuevo León, se instala la primera fábrica para una producción de cemento en México con una capacidad de 20,000 toneladas por año. Ahí el ingeniero Brittingham y Vicente Ferrara comienzan esta fábrica, la cual fue pionera para todas las demás en México. Sentó las bases para el desarrollo de la industria local y ya en 1920 comenzó a fusionarse con otras empresas y trabajaban en conjunto hasta que al final esta empresa terminó siendo Cementos Mexicanos, lo que conocemos actualmente. Creo que en Hidalgo, Nuevo León, todavía se conserva esto también como un museo, pues de la primera cementera en México. Y bueno, a partir de que se comienza a fabricar cemento en México, no fue en el siglo XX donde se tiene el boom del concreto, fue un poco más adelante, y es que los arquitectos y constructores mexicanos comienzan a utilizarlo. Bueno, entonces vamos a hablar de tres definiciones de qué sería concreto arquitectónico. Una definición general, y me refiero a general porque si ustedes googlean ahorita concreto arquitectónico, es muy probable que les salga esta definición, y es que dice que es un tipo de concreto diseñado para cumplir con requisitos tanto estructurales como estéticos. Eh, Su apariencia final es parte integral del diseño, es una sola pieza, por lo que se controla su color, textura y acabado sin necesidad de recubrimientos artificiales. Una definición técnica que encuentras en algún libro podría ser que es un concreto cuyas superficies visibles forman parte del acabado final de la construcción, sin la aplicación de revestimientos adicionales. Su fabricación requiere un estricto control en la selección de materiales, proporciones y métodos de colocación para lograr uniformidad y color en la textura. Y la tercera definición de era alguien amante de la arquitectura y de los diseños arquitectónicos es del arquitecto mexicano Heraclio Esqueda Huidobro,
Heraclio nos da una definición un poco más apasionada, dado que era su campo, y nos dice que es una expresión plástica en sí misma, donde la estructura y el acabado final son una misma cosa, eliminando la necesidad de recubrimientos. Su estética surge de la correcta elección de materiales, moldes y procesos constructivos, logrando superficies que transmiten texturas, patrones y colores. Este señor, este arquitecto, fue uno de los fundadores de lo que actualmente conocemos como ONCE, el Organismo Nacional de Normalización y Certificación para la Construcción, y fue presidente varios años del INSIC, del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, y esta es la definición que él podría decirnos sobre concreto arquitectónico. Si pasamos a los tipos de concreto de los que vamos a hablar aquí, que yo creo que son los principales, insisto, cada uno podría tener una presentación de varias horas o incluso días sobre su técnica, sobre las normas que deben cumplir, sobre los diseños, sobre la selección de materiales, sobre los usos y diversas pruebas que podrían usarse. Aquí lo vamos a hablar un poquito general, cubriendo casi casi los puntos principales. Lo que vamos a ver primero es el concreto autoconsolidable, el concreto blanco, concreto con pigmentos, concreto estampado, concreto permeable y concreto ligero. Todos estos tienen diferentes usos en el área de concretos arquitectónicos y de obras de construcción. Vamos a hablar del concreto autoconsolidable de entrada. ¿Qué es un concreto autoconsolidable? Bueno, es un tipo de concreto altamente fluido que se autonivela y se compacta por su propio peso. No tiene la necesidad de vibrado. Su diseño optimiza o prioriza la trabajabilidad y la estabilidad para poder llenar moldes y encofrados de manera uniforme, incluso estructuras con muchos refuerzos, con mucho acero y con, bueno, con bastante densidad de acero y con formas complicadas geométricamente y sinuosas también. Se logra mediante un correcto diseño de mezclas, una correcta proporción de materiales y la selección de aditivos adecuados para lograr la fluidez y la trabajabilidad que se necesita en este tipo de concreto. Ventajas rapidísimas, pues puede mejorar muchísimo el acabado, reduce los tiempos de colocación al no necesitar compactación mecánica o vibrado y minimiza la segregación y la oxidación. Repito, puntos claves, no requiere vibrado, no debería requerir vibrado, rapidez de colocación y compactación en elementos armados, geométricamente complejos o sinuosos con muchas curvas. Las relaciones agua-cemento suelen ser reducidas o deberían ser reducidas, logrando concretos muy densos, muy durables y de alto desempeño. eh, Puede fluir libremente hasta 10 metros del lugar de la descarga. Esto está a consideración del tipo de diseño, del tipo de aditivo, de la extensibilidad solicitada, pero probablemente lo lograría. Lo mismo para el bombeo a grandes distancias. Si logramos hacer en la proporción del diseño un concreto con suficientes finos y no tan denso como para que un equipo de bombeo lo pueda arrastrar por varios tramos de tubería, pues también sería posible. Las superficies suelen terminar con un excelente acabado, se acomoda bien, se consolida solo, queda tan liso que brilla a veces como espejo en algunos elementos tienen una simbra muy lisa. Su colocación, sí, podría ser silenciosa al no requerir vibrador, salvo por los equipos que se ocupan para ponerlo en sitio, ¿no? ¿Cuáles serían los usos del concreto autoconsolidable? Pues bueno, lo podemos usar de entrada en fachadas y muros. Permite, como ya lo comentamos, superficies lisas y sin defectos. En esta foto a la izquierda tienen unos paneles de concreto que generalmente se hacen en plantas de prefabricados con concretos autocompactables, porque se necesita que sean muy densos, que sean durables, que tengan buen acabado y terminan así de esta manera. Elimina la necesidad de retoques o acabados adicionales y son ideales para diseños con texturas, patrones específicos y moldeados en el encofrado. Es importante también considerar en este tipo de elementos, cuando se van a colar, utilizar desmoldantes que no manchen la superficie, a lo mejor a base de agua o con alguna base especial, para que todas las piezas tengan un color uniforme y, bueno, estéticamente sea perfecto.
Se pueden usar en elementos estructurales visibles, sinuosos, geométricamente complicados como este. Particularmente en este artículo, estos ingenieros están desarrollando un concreto autocompactable que tenga alta resistencia, pero puede usarse en espesores de 5 centímetros para lograr prácticamente una lámina con esta forma y de concreto. Su consolidación, al ser muy fluido, pues termina siendo bastante uniforme y termina teniendo un acabado bastante liso. Se pueden usar en escaleras y estructuras como de este tipo, si tienes el diseño adecuado. Y últimamente pues tenemos la tendencia de las piezas y fuentes y otros elementos ornamentales o elementos urbanos que se cuelan también con moldes prefabricados. ¿Qué pasa con esto? Pues tienes una ventaja que de mantenimiento, que si bien las bancas de herrería se ven bastante bonitas, si de repente requieren acá un samblasteado o una pintura especial, estos terminan siendo bastante llamativos, bastante bonitos por la forma que logran conseguir con los concretos autocompactables y en cuestiones de mantenimiento, pues son muchísimo más atractivos al requerir menos mantenimiento, ¿no? Los puedes encontrar en bancas, en fuentes, en jardineras, en esculturas a veces que ya son de una sola pieza de molde y sirve bastante bien el concreto autoconsolidable para este tipo de usos. Lo mismo, cubiertas complicadas, domos que van a terminar con un acabado aparente. em, Pueden hacerse con el concreto autoconsolidable. Permite un llenado homogéneo sin necesidad de vibrado, ¿no? Eso ya lo he repetido varias veces y asegurando altas resistencias y acabados estéticos muy buenos. En Eucomex tenemos una amplia línea de aditivos para la fabricación de este tipo de concretos autoconsolidables. Tengo un ejemplo aquí de 4 de los que me ha gustado usar. Podemos hablar del Flowcon P01, que es un aditivo reductor de alto rango y superplastificante. Y funciona bastante bien cuando la necesidad es tener una mezcla con una gran extensibilidad y relaciones agua-cemento muy bajas. Este cumple como un aditivo tipo F, según la CTMC 494. Tenemos el Plastol W101, que también es un aditivo bastante bueno. Este tiene la particularidad, aparte de la reducción de agua y poder plastificar la mezcla para hacerlo autocompactable, puede extenderse la trabajabilidad hasta 8 horas. Con una mezcla de el aditivo reductor W101 y algunos estabilizadores como el WO, podemos tener las 8 horas de trabajabilidad sin que se extienda el fraguado a más de 24 horas. Lo mismo con el Plastol W100, reductor de agua, alto rango, formulado para obtener mezclas fluidas y plásticas. Cualquiera de estos funciona bien para ese tema. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el tipo de cemento que utilices, los agregados que vayas a usar, la zona, el clima, calor, frío. Tenemos una amplia gama de los productos super reductores, super fluidificantes y plastificantes para conseguir concretos autoconsolidables. Si necesitan asesoría o tienen alguna pregunta sobre estos aditivos, pues al final les daré mi contacto y pueden hablarnos cuando sea para resolver sus dudas. Y pasemos a el concreto blanco. El concreto generalmente fabricado con cemento blanco y agregados claros, ¿no? Eso es lo que se busca cuando se fabrica esto. Tiene un color uniforme en toda la superficie del concreto. No se degrada por la acción de la luz ultravioleta, a diferencia de los colores superficiales, pues este está dentro de la matriz del concreto. Puede tener agregado expuesto sin necesidad de martelinar. En el acabado final acostumbran algunos colocadores que me ha tocado ver, hacer un lavado de la capa superficial para exponer el agregado y tiene un efecto bastante bonito visto desde la perspectiva arquitectónica. Em, ¿Para qué se usa? Bueno, se puede usar para fachadas, revestimientos, para columnas, para pilares, pavimentos, elementos ornamentales, se puede usar casi para cualquier cosa. Em, la ventaja es que no necesitas, como dice la definición de concreto arquitectónico, algún recubrimiento, alguna pintura. Tal cual, con la selección de materiales y el cemento, tienes una vista bastante buena de este concreto. ¿Qué debemos tomar en cuenta
cuando vamos a producir o fabricar concreto blanco? Bueno, proteger las materias primas, evitar contaminaciones, evitar por ahí alguna materia orgánica, evitar también el cambio drástico de color por el lote de cemento, por el lote de agregados para que nosotros logremos un color uniforme. Usar desmoldantes si van a ser encofrados o si van a ser prefabricados a base de agua para evitar las manchas en los elementos y se mantenga un color uniforme. Y que si el pulido a mano, aristas, vueltas y detalles donde no es posible usar equipo mecánico para desbastar o reducir, pues bueno, trate de reducirse directamente en el diseño para evitar también cambios de colores en ese tipo de áreas. También en Ecomex contamos con aditivos diseñados especialmente para concretos arquitectónicos y arquitectónicos con colores claros, con cemento blanco. Tenemos el RA White en nuestro catálogo, que es su uso es para concretos arquitectónicos, donde se requiere trabajabilidad, bombeo horizontal, estructuras estrechas, reduce agua, da trabajabilidad. Cosas densamente armadas. Además, está especialmente diseñado para no provocar cambios de coloración en el concreto, como sucede con reductores a base de otro tipo de materias primas. Este tiene el plus de que no alteraría el color que estás usando. También podemos usar algunos reductores de agua de alto rango, que son completamente translúcidos y no afectan el color que pueda tener la mezcla de concreto ya fraguada. Las ventajas también es que el R-White reduce el agua de la mezcla hasta en un 10%, aumenta la resistencia a compresión a 28 días, reduce la permeabilidad, aumenta la durabilidad por la reducción de agua, facilita el bombeo de concreto y no produce cambios en la coloración de la mezcla, que es lo que buscamos en este tipo de concretos arquitectónicos. Bueno, ahora vamos a pasar a el concreto con pigmentos, que básicamente es un concreto premezclado de los que todos fabricamos, pero suele tener incluido dentro de su selección de materiales pigmentos en polvo, pigmentos líquidos, pigmentos en gel, para lograr estos tonos y estas coloraciones de la mezcla. Es una alternativa bastante económica en algunos casos, algunos no son tan económicos, pero son bastante bonitos. Tales como, y sustituye materiales, ¿no? Como piedras de colores o azulejos. Directamente sobre la mezcla de concreto y cemento puedes tener los pigmentos. El color integral, uniforme en todo el interior de la mezcla, lo que facilita el mantenimiento, pues sabes que el tono te va a permanecer igual. Hablando del tono, es algo que no se degrada tan fácil por la acción de la luz ultravioleta. Puedes también, como en el concreto blanco, darle un tratamiento para que el agregado quede expuesto. Entonces tendrías una mezcla de la vista del agregado que estás utilizando con la pasta pigmentada del concreto y se logran paredes y losas y muros muy, muy bonitos. La evidencia de la durabilidad de los colores en el concreto cuando son integrales puede verse en proyectos que son todavía bastante antiguos y mantienen el pigmento dentro de su composición durante 25 o más años. De este lado tenemos, por ejemplo, este muro con pigmento rosa y el arquitecto juega con el color de los muros y el color desnudo del concreto prefabricado que tiene ahí y se logran lugares bastante bonitos sin necesidad de tener recubrimientos. Se usa para crear superficies como la que estamos viendo, se puede usar para pavimentos decorativos, me lo he encontrado bastante en country clubs de color rojo para algunas banquetas. En elementos prefabricados, alguna vez nos tocó trabajar en columnas y losas negras completamente con resistencias altas. También se puede lograr. Pisos industriales y comerciales, columnas, vigas y losas expuestas a que ese sea el acabado final que van a tener en la obra. Lo que deberíamos considerar cuando utilizamos o cuando vamos a fabricar concreto con pigmentos, además del tono que vamos a utilizar y la dosificación del colorante que vamos a incluir, también le afecta la apariencia, el color de la arena, los tipos de agregado y el cemento que estamos utilizando. Alguna variación en los materiales pues nos va a producir al final un tono diferente y pues no es agradable que en la misma fachada tengas dos tonos del color cuando la idea era lo mismo. Entonces es importante cuidar estos materiales y las desviaciones que puedan tener, disminuirlas y así poder lograr un concreto con pigmentos
bastante uniforme. Al final, pues también necesitas proteger los elementos a fin de evitar eflorescencia y se recomienda después de finalizado el concreto y el fraguado, pues bueno, sellar el concreto para que mantenga su color durante muchísimo más tiempo. Em, Dentro de los concretos arquitectónicos también tenemos el concreto estampado. Este particularmente es muy bonito porque le puedes dar cualquier acabado a la superficie. Em, Tiene una estética personalizada, permite simular otros materiales. Es un tipo de pavimento al que se le aplica un acabado decorativo mediante moldes y pigmentos, imitando la apariencia de piedras, ladrillos, madera, adoquines incluso. ¿Cómo se obtiene esta imitación? Pues al texturizar la superficie del concreto con sellos especiales y colorearlo con endurecedores o tintes, pinturas superficiales. Es una opción duradera, es una opción estética, utilizada en muchos elementos y combina la resistencia del pavimento del concreto que seleccionamos con el atractivo visual de tener un acabado personalizado y colorido. Durabilidad y resistencia, pues bueno, es más resistente que otros pavimentos decorativos. Podemos usar MRs con módulos de ruptura bastante altos, podemos usar concretos con algún FC, depende de lo que vaya a ser el uso ya estructural o la carga que vaya a tener ese pavimento. Sí, algunas veces el costo es más bajo que materiales naturales y es muchísimo más rápido colocar que si colocamos adoquines o piedra por piedra, ¿no? Es muchísimo más rápido y más barato que eso. ¿Cuál es el proceso del concreto estampado? Pues bueno, primero se tiene que elegir el concreto con las características apropiadas para el proyecto. Puede ser un concreto simple, un concreto convencional, un concreto reforzado con algún acero o puede ser algún concreto reforzado con fibras. Se determina el color, la textura y la forma de los moldes a usar y también se considera cuántos moldes tienes y cuánto personal lo va a colocar. ¿En qué nos podría afectar eso? Pues bueno, cómo se estampa durante el proceso de fraguado inicial, pues a lo mejor si no tenemos suficiente personal, comience a ganarnos, ¿no? Y el estampado no quede igual de profundo o no quede uniforme. Y como productores de concreto premezclado, podemos preguntar estos datos. ¿Para qué? Para saber si tú necesitas que el concreto que te voy a fabricar para tu piso estampado tenga más permanencia que un concreto convencional o incluso sabes que somos muchísimos y queremos estampar esto bien rápido. Bueno, a lo mejor podemos recortar los aditivos retardantes o los estabilizadores para un poco acelerar el fraguado inicial y avance de la obra mucho más rápido. Es importante preguntar eso cuando estemos con un cliente y cuando vayamos a producir concreto para piso estampado. Después elige el tipo de pigmentación, que puede ser integral, es un concreto que ya venga preparado con color, o puede ser de regado en seco, algo superficial. A continuación se coloca el concreto, un vaciado convencional, y es importante en los moldes aplicar un desmoldante para que cuando estemos estampando el concreto, el retiro de este molde no afecte, para empezar, deje restos y afecte la colocación del sellador superficial y se puede extraer sin dañar la superficie que acaba de quedar estampada. Una vez realizado lo anterior, cuando se presenta el fraguado inicial, es lo que les decía, se presentan los moldes sobre la superficie del concreto y se compactan. He visto que los apisonan un poco en algunos procesos. Realmente no sé cuál sea el más efectivo, nunca he hecho el estampado tal cual, sí lo he visto. Una vez estampado el concreto, deberían retirarse los moldes previamente puestos con un desmoldante para que no se traiga la pasta con él. Y es necesario emplear membranas de curado durante el proceso de la colocación para evitar la rápida evaporación y la contracción plástica de la superficie. Una vez que el concreto se ha endurecido y cuidando los tiempos, deben realizarse los cortes o juntas para evitar los agrietamientos por igual contracción. Y al final se realiza un lavado de la superficie para que posteriormente se aplique el sellador y no tenga ningún problema, la superficie quede bastante limpia.
Y ya pasado el tiempo necesario, ya cuando se presente un porcentaje alto de la contracción del concreto, normalmente un poquito después de los 28 días, pues los cortes que hicimos se debería realizar un sellado de las juntas y las cuales convendrá que estén limpias y secas, ¿no? Generalmente sí le dan ahí una limpiadita, sacan todo el polvo y comienzan el proceso del sellado de las juntas. Si bien el mantenimiento tiene espaciamientos bastante largos si lo sellas, pues sí, eventualmente puedes darle un mantenimiento, es levantar, darle una carchada al piso, lavarlo, limpiarlo. Incluso hay algunos que luego lo vuelven a teñir y darle un sellado para que dure un poco más de tiempo este acabado. ¿Dónde se usan? Estoy seguro que todos hemos visto concreto estampado en plazas, en terrazas, en patios, espacios públicos, en hoteles, en restaurantes, en accesos vehiculares, en banquetas, en interiores de edificios comerciales. Es bastante popular con bastantes patrones, estas teselaciones que parecen infinitas sin dejar espacio y que embonan muy bien. También en albercas o zonas recreativas donde necesitas darle a la superficie algo de antideslizamiento, pues bueno, puedes estampar también el concreto de alrededor eh, para, para estas áreas húmedas que necesitan antiderrape. Y bueno, hay gran variedad de diseños, gran variedad de simulaciones, incluso les decía madera con tonos bastante bonitos y se utilizan básicamente como ornamento y también son funcionales estructuralmente, que es el requisito de un concreto arquitectónico. Tenemos una línea en Eucomex de productos llamada Incrit. Tiene insumos para concretos decorativos, incluye herramientas, productos químicos y moldes para concreto estampado en pisos y muros. Los sistemas son Staincrete, que es un tinte químico a base de ácido para el concreto. La superficie podría ser colorada o decolorada con esto. Clear Seal, que es un sellador acrílico puro, transparente y no amarilla, no crea ese tono amarillento con el tiempo y es ideal para sellar el concreto estampado al final de su proceso. Stonecrete, que es un sistema de estampado en vertical que ofrece la apariencia de piedra natural también. Quartz, sistema para pisos resistente a químicos y abrasión. Si bien lo hemos considerado para espacios públicos donde solo va a estar expuesto a tráfico peatonal, pues corre la posibilidad de que lo necesitamos estampar para un área que va a estar expuesto a químicos y abrasión. Y este sistema estaría bastante bien para ese tipo de soluciones y obras. Granite Coat, que es un sistema de pisos epóxico de vinilo con un acabado colorido. Level Top Stain, que es un revestimiento cementicio autonivelante. Spray Deck, que es especializado para recuperar concreto plano o viejo. Una vez que nosotros necesitemos reparar una superficie texturizada, pues esta sería la opción. Metal Effects, que si no es muy común, es bastante llamativo. Es un sistema creado para la transformación de concreto gris en una superficie con un acabado brillante metálico. Y Tincrete, que es el sistema de recubrimiento de concreto estampado diseñado con topping para superficies de concretos ya existentes. Estas son algunas de las opciones que tenemos en Ocomex para los concretos arquitectónicos que van a terminar siendo estampados. Luego nos pasamos a uno también bastante bonito, noble y con una gran cantidad de usos, que es el concreto ligero. El concreto ligero es un tipo de concreto con menor densidad que el convencional, logrado mediante el uso de agregados livianos como perlita, vermiculita, arcilla expandida o incluso mm, incluimos aire, una inclusión de aire bastante buena para aligerar la mezcla. Su diseño reduce la carga estructural, mejora el aislamiento térmico, mejora el aislamiento acústico y se emplean elementos prefabricados, losas y rellenos estructurales. ¿Qué permite o cuál es la ventaja del concreto ligero? Pues permite disminuir el peso de estructuras y cargas de cimentación, donde no requieres o estructuralmente necesitas disminuir estos pesos. Tiene mayor resistencia al fuego que el concreto convencional y por sus características termoacústicas ofrece un ahorro significativo en el consumo de energía eléctrica, en particular en sitios con clima extremo.
Esta foto que estamos viendo aquí es una foto del interior de la cúpula del Panteón de Agripa en Roma. Y esta es una obra bastante antigua, no recuerdo exactamente la fecha, pero incluso está construida sobre una obra más antigua. Esto ya es casi casi una reconstrucción. Los griegos, o perdón, los romanos originalmente usaron puzolana volcánica mezclada con ceniza del Vesubio con cal para crear un concreto más durable. O sea, ellos buscaron que esta obra tenga perpetuidad desde la selección de materiales. Si bien no tenían un cemento tal cual, es un gran precursor de un cemento que le daba una resistencia pues diferente a la de lo que usaban normalmente. Otra cosa interesante de esta cúpula es que fue construida la parte de arriba con un concreto ligero para reducir el peso del concreto que estaban fabricando en ese momento. Mezclaron los agregados o el cemento que utilizaban, si lo podemos llamar cemento en ese momento, y piedra pómez, una piedra que es bastante ligera. Y bueno, esta cúpula es la cúpula más grande del mundo que no tiene refuerzos. La piedra Pómex le ayudaba como material liviano y permitió su construcción sin comprometer la calidad y la estabilidad que buscaban los arquitectos de ese tiempo. La variación en la densidad de la construcción de esta obra también fue notable. Diseñaron la cúpula con una transición de materiales donde usaron concreto mucho más denso en los cimientos y conforme iba subiendo, iban aligerando el concreto hasta que el de la cúpula fue el más ligero. Esto optimizaba la resistencia y no sobrecargaba la estructura porque pues se iba aligerando. Está arquitectónicamente muy, muy bien pensada, muy, muy bonita. Eh, el concreto ligero se utiliza también en muros y elementos secundarios que no tengan requerimientos de carga estructural, como lo vimos en la cúpula, en capas de nivelación de losas y pisos, como aislante térmico y acústico. Muros, losas con características de aislamiento térmico y elementos prefabricados. También me tocó colocar en algunos colados que tuvimos ahí en la península, muros que tendrían que ser bastante anchos, eran muros de 5, 6 o 7 metros. Estos muros estaban en el tercer piso de un hospital y resulta que el cuarto de rayos X que estaba en el tercer piso necesitaba aislamiento, pero cargar la estructura con un muro de ancho de 7 metros para evitar que la radiación salga, pues era complejo estructuralmente y en ese momento los constructores decidieron, ok, vamos a mantener el ancho de los muros, pero vamos a aligerar el concreto. Entonces sí teníamos un concreto que debía estar por abajo de los 1600 o 1500 kilos por metro cúbico para no cargar la estructura del hospital en ese momento. Las ventajas de estos concretos ligeros también es la resistencia al fuego que pueden tener. Y esto se debe a que las propiedades de los agregados livianos que se utilizan en estos concretos, como la piedra Pómex que estábamos citando en este momento, o la perlita o la arcilla expandida, es que tienen una baja conductividad térmica y una estructura porosa, como la piedra Pómex. No sé si la llegan a conocer, pero es una piedra con muchos poros, con muchos agujeritos y actúa como aislante, lo que retrasa la propagación del calor y absorbe menos calor que un concreto convencional. Al absorber menos calor que un concreto convencional, pues se reduce la generación de tensiones dentro del material y al reducir la generación de tensiones, pues también reduces la formación de grietas, lo que durante un incendio o bajo condiciones de incendio, ayuda a que la estructura mantenga su integridad y no se derrumbe como podría hacerlo con un concreto convencional. Es las ventajas del aislamiento térmico del concreto ligero. Para concreto ligero, ya vimos que gran parte es la selección de materiales ligeros en la mezcla y también algunas se elaboran con inclusor de aire. En Ecomex tenemos inclusores de aire que puede ser controlado cuando necesitamos una cantidad de aire específica o llegar a cierta cantidad. Siempre la misma, pues tenemos el AE 92 D10 o también tenemos el AEA 92 que es un agente inclusor de aire para este tipo de concretos, o tenemos el EucoFlow Fill,
que es un aditivo líquido para morteros también autonivelantes, o puede ser rellenos fluidos, o también pueden ser concretos ligeros en este caso, y se utiliza en la elaboración de prefabricados de bajo peso, estructuras de bajo peso coladas en sitio, revestimientos o estructuras de acero, apoyo detrás de estructuras y revestimientos de túneles o relleno de cavidades de difícil acceso. En este caso es todo lo que podemos hacer con estos inclusores, y nosotros podríamos ocuparlo para aligerar mezclas de concreto y llegar a los pesos que estructuralmente requerimos. Pasamos a nuestro concreto, creo que me parece que es el último de los que le estoy proponiendo como concretos arquitectónicos. El concreto permeable, que yo creo que de 4 o 5 años para acá ha tenido un boom y ha comenzado a usarse. A veces me tocaban eventos aislados de alguien en un hospital que quería colar un pequeño estacionamiento como prueba para después proponerlo en edificios más grandes. Y actualmente sí veo que es utilizado en muchísimos más lugares. Es un sistema hidráulico de alta permeabilidad, un desempeño estructural adecuado para algunos casos como estacionamientos o lugares donde va a tener carga peatonal. Puede estar en espesores desde 6 hasta 20 centímetros, no se deforma en condiciones de servicio y permite que el agua de lluvia se infiltre libremente al subsuelo, ayudando a la recarga de los mantos freáticos. La tecnología consiste en un concreto sin finos, con alta permeabilidad, que permita la infiltración de agua sin demeritar su desempeño estructural. El concreto permeable con base de cemento Portland está compuesto de cemento Portland, agregados gruesos y agua. Recordemos que tenemos que omitir los finos en este caso. La carencia de este agregado pues ocasiona que el concreto tenga una estructura hueca, y esto permite que los líquidos y el aire pasen a través del concreto hacia el subsuelo o un pozo de absorción o un estanque de recolección. A pesar de que el concreto permeable es más difícil de colocar, nosotros en UCMEX hemos desarrollado sistemas de aditivos químicos que ayudan a producir y colocar y nivelar este concreto. Los huecos presentes en los concretos dan como resultado comportamiento superior frente a cambios de temperatura, pues por el espacio de aire que puede tener. Disminuye los movimientos de contracción y expansión, pavimentos más frescos y pavimentos también más ligeros. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del concreto permeable? Pues la primera, que es la recolección de agua pluvial para su posterior aprovechamiento. Esto se logra, como ven en este gráfico que tengo aquí, eh, diseñando un pozo de absorción, terreno natural y una base de agregado de 1 pulgada hasta 3 y grava de 3/4 en 5 centímetros del espesor en la parte de arriba. Y encima de esta base, previamente compactada y acondicionada por el concreto permeable, se coloca el concreto. Se puede colocar en capas desde 6 hasta 20 centímetros para lograr esa permeabilidad o esa captación de agua que necesitamos. Combinado con un sistema integral, es posible la captación del agua pluvial, evitas inundaciones, reduces o eliminas el drenaje pluvial, y es también altamente ecológico, requiere un mantenimiento mínimo y se puede aprovechar en muchos usos. Es una alternativa sustentable y apta para aplicación, sustentable pues por lo del aprovechamiento del agua pluvial. Reduce los requerimientos de drenaje porque pues, puedes encauzarlo para que funcione como tal. Protege los riachuelos y lagos y permite el riego de la vegetación local. También puedes dirigirlo a jardineras y aprovechar la captación de agua para el regado de los jardines de tu obra, estacionamiento o hospital. Em, El uso de este concreto, pues lo he visto en explanadas, en estacionamientos, en parques, en jardines, en campos deportivos, ciclopistas, andadores, banquetas, dentro de plazas también. O sea, es bastante, puede sustituir cualquier tipo de pavimento que no requiera una carga estructural tan alta eh, por concreto permeable para la aprovechación de sus ventajas. Debido a que las mezclas de concreto permeable suelen tener una baja proporción de agua-cemento,
La poca trabajabilidad del concreto permeable, la mezcla y aplicación puede resultar una tarea difícil. He visto lugares donde tienen que transportar solo 2 metros o solo 2,5 metros de este concreto porque pues comienza a perder trabajabilidad demasiado rápido dentro de la mezcladora. Pero también se pueden conseguir un alargamiento de este periodo de trabajabilidad de la mezcla, y también podemos conseguir reducciones de agua alta con productos de Ucomex. Por ejemplo, los productos que utilizamos para el concreto antideslave, perdón, para el concreto autocompactable que les mencioné al principio, que son aditivos con una super reducción de agua y una plastificación, incluso logran modificar la pasta, pueden utilizarse. Tenemos eh, los Flowcon Speed 1014, incluso el Plastol W101 de esta línea, y algunos MRs podrían fácilmente eh, darle la trabajabilidad que necesita esta mezcla con esa proporción agua de baja y cemento. También hay algunos aditivos que tenemos, como el Vicstrol, que funciona como una modificación de la rheología, lo que hace que la pasta de cemento tenga cuerpo y se adhiera mucho mejor a la partícula del agregado, que la cubra bien, que se adhiera y que tenga cuerpo como para adherirse a las partículas que están alrededor de ella, lo que fortalece el concreto permeable. Las mezclas de concreto permeable tienden a experimentar la disminución del drenado de la pasta del cemento, y el efecto de estos aditivos mantiene las partículas de cemento adheridas a la superficie del agregado, ayudando a mantener la integridad de la estructura, como les platicaba. Y también tenemos aditivos para el control de la hidratación. Este concreto, al tener una baja producción de agua-cemento, pues la poca agua que tiene, el cemento la comienza a absorber demasiado rápido, lo que hace que merme su trabajabilidad. Estos factores permiten que las condiciones del ambiente tengan más, como está más hueco, el aire entra mejor a todo el concreto y ocasiona que las partículas se hidraten demasiado rápido en relación al tiempo de colocación. O sea, antes de que tú le estés colocando, esta mezcla comienza a hidratarse muy, muy rápido. Tenemos estabilizadores como el Eucon WO o el Eucon WO Plus, que disminuyen estos efectos drásticamente, ya que extienden el tiempo de trabajabilidad, aún en los climas más severos, que sabemos que tenemos zonas muy cálidas en algunas zonas de México. Entonces probablemente necesitamos también estabilizar esta mezcla. Ya que hablamos de todas estas mezclas, los productores de concreto que mantienen los estándares altos, que tienen un gran control de calidad, que revisan sus agregados, que mantienen la homogeneidad en sus materias primas, eh, pueden proporcionar las características solicitadas en los concretos arquitectónicos de manera constante, con poca desviación y consistente. Es importante para este tipo de obras que al final el acabado es como que la cúspide de esta mezcla, que todo quede uniforme. Pues bueno, es importante revisar, analizar sus agregados, revisar sus lotes de cemento, cuidar su desviación estándar, y esto es la clave para asegurar la uniformidad y, y tener los métodos de producción en toda la obra estandarizados para tener mejores resultados de calidad. Bueno, entonces esto es todo lo que yo les quería platicar sobre los concretos arquitectónicos. Sí, cada uno yo creo que tiene para dar una propia capacitación sobre el diseño, sobre uso, sobre normas que se rigen, sobre los tipos de prueba que se hace a cada diseño. Les repito, aquí fue de manera que los conozcan, y yo creo que posteriormente podríamos ir alargando una presentación sobre cada uno de estos concretos para que conozcan los métodos de diseño y todo lo que infiere a los concretos arquitectónicos seleccionados en esta presentación. Eso sería todo. Les agradezco por su atención. Mariel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Alguien gusta activar su micrófono o escribir alguna duda en el chat? Por aquí en el chat Guadalupe te pone que gracias, que muy buena presentación. ¿Alguien tiene alguna duda? Te preguntan si tienes productos para concreto oxidado.
Para concreto oxidado, claro que sí. Ahorita en el chat les pongo mi teléfono y podemos ahí asesorar a ver qué tenemos para ese concreto. Hola, buenos días. Yo tengo Hola, duda con respecto a los pigmentos para los concretos con color. ¿Son ¿sí? pigmentos minerales? ¿Se ocupan algún pigmento especial o cómo se maneja? Ah, bueno, en el tema de los concretos, para lograr los tonos, algunos tonos suelen ser minerales y otros tonos suelen ser con materias orgánicas o óxidos. Entonces, sí depende del color que tú selecciones, podríamos investigar cuál es la materia prima que tiene para que sepas, pero sí hay variedad, hay minerales, hay óxidos y hay algunos colores vegetales. También tienen diferencia Ok. en el diseño, si te toca un óxido, como por ejemplo algunos colorantes negros, pues tiende a generar un poco más de aire en las mezclas, pero sí, Ujú. son varias, o sea, los integrales y los minerales superficiales tienen bastantes materias primas de donde se saca el pigmento. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Y en caso de que cuando son los minerales, ¿se agrega tal cual a la mezcla o hay una variación en la mezcla del concreto? Hay algunos minerales que se agregan directo en la mezcla y hay unas que solo van superficiales. También depende de la selección del pigmento que tú vayas a utilizar. Las ventajas es que si lo tienes integral, pues bueno, está durante toda la mezcla y su mantenimiento es más sencillo. Y a lo mejor uno mineral que sea superficial, pues va a tener un tiempo más corto entre mantenimiento o mantenimiento. O a lo mejor este puede tener un despostillamiento y queda un tono arriba y el concreto abajo. Cada uno tiene sus Ujú. ventajas y pero sí, todo depende de la selección del pigmento. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias y muy buena presentación. Gracias a ti. ¿Alguien más gusta activar su micrófono? Ok, al parecer que no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por conectarse. Les agradezco por acá sus reacciones y les gustó la presentación del ingeniero Diego. Recuerden que nos vemos todos los lunes a las 10 de la mañana de 10 a 11 y esta capacitación la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de Ucomex. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Mariel. Adiós.